Francisca, no desconfíes. Ya no tenemos edad para paripés. Si estoy aquí y ahora, si desde que he llegado de las Américas no he hecho otra cosa sino andar detrás de tus pasos, es porque realmente quiero estar a tu vera. Espero que así sea, porque es la última oportunidad que tenemos. Bien, Raimundo, querías que diera un paso al frente. No podrás negarme que lo he dado, y largo. Eres la mujer más valiente que conozco. Y la más hermosa. Y tú el más cegato. Hasta más ver, Raimundo. ¿Es cierto lo que me han dicho en la plaza, que estabas aquí tranquilamente hablando con Francisca Montenegro? Ya veo que en este pueblo van más rápido los cotilleos que los telegramas. Ah, pero entonces es cierto. Claro que es cierto, don Pedro. Ahí estaban los dos, conversando como si fueran amigos de toda la vida. Amigos ya lo fueron. Lo que me extraña es que se pueda reanudar esta amistad. ¿Y a qué se debe el milagro? Bueno, ya está bien de meter las narices en mi vida. Hablo con quien me da la gana y no tengo que dar explicaciones de nada a nadie. Pero no te pongas así. Yo solo te preguntaba para intentar comprender algo que a priori es extraordinario, no por chismorrear. Me traen al fresco sus inquietudes. Y ya se puede ir marchando con lo que ya sabe, porque más no le voy a contar. Sí. Será mejor dejarlo estar. Porque esto ya no tiene ni pies ni cabeza.